Muy buenas noches, amados hermanos. Sean bienvenidos a nuestro curso de religiones mundiales, sectas y cultos modernos, donde estamos proporcionando de toda la información, no solamente histórica, social, sino también respecto a principalmente lo que estos grupos enseñan, estas religiones enseñan y yendo a la escritura para ver, como dice la palabra, si estas cosas son así. Gracias, hermano Irving. Y hoy, hermanos, vamos a retomar nuestro curso en la sección que estamos tratando respecto a un grupo que ha causado mucho interés en el canal de YouTube y en los comentarios, en el seguimiento, se ha visto que es así. Tanto hay muchas personas interesadas en escuchar los contenidos, como también ha habido respuestas eh, refutaciones a lo que hemos dicho, objeciones más bien a lo que hemos dicho y todas son bienvenidas. Quiero que sepan las personas que se conectan para ver este video después, que tienen toda la libertad, no necesariamente tienen que comentar a favor, pueden comentar en contra, pueden hacer preguntas, pueden hacer objeciones, solamente se les pide ser respetuosos, no se va a responder, es más, no quedará grabado ningún comentario que conlleve alguna falta de respeto. Ahora, falta de respeto es insulto, porque si me dice falso maestro, si me dice que estoy en error y expresiones así que vienen de la escritura, no tengo ningún problema, pues esa es su convicción, está usando términos de la escritura y pues mi trabajo será tratar de hacerle ver que no es así, pero no considero eso un insulto. Puede decirlo si así lo considera, pero me gustaría que también dijera por qué y me gustaría también que citara la escritura para saber en qué hemos fallado o en qué hemos enseñado error. Lo han hecho varias personas y agradecemos grandemente que se hayan tomado el tiempo para enviarnos los agradecimientos, las bendiciones, pero también agradecemos cuando hay objeciones, porque esto hace que también todas las demás personas que se conecten a ver estos videos puedan evaluar de ambos lados lo que una parte y otra dicen. Ya decía en otra clase que me ha parecido curioso que personas me dicen, yo le pregunté a alguien más que pertenece a este grupo religioso. Bueno, esa persona a quien le preguntaron dio algunas explicaciones, definiciones, pero nosotros estamos abiertos siempre a respaldar todo lo que enseñamos acá. Recuerdo a todos que al final del curso, solo al final del curso, yo entrego el material que se está desarrollando apenas para cada lección. O sea, este no es un curso listo y preparado, es un curso que se está desarrollando a medida que se va preparando para cada semana. Cuando se termine el curso, entonces, asimismo se termina obviamente el material escrito y va a estar disponible. Entonces, como hay mucho interés, quisiera también ofrecerle a todos los que nos visitan la posibilidad de que lo tengan. Entonces, puede ver en la información del canal mi correo. Igual es rolandorovira@gmail.com. Usted puede escribirme allí y pedirme que lo tome en cuenta o la tome en cuenta para enviarle el material escrito. Esto, ya digo, a final de curso. Y estamos hablando de que tenemos planificadas 36 lecciones y es una lección por semana. Así que estamos hablando de 36 semanas mínimo aquí juntos estudiando. Así que eso no va a ser ahora, va a ser al final, pero está disponible para todos para que puedan también verificar que todo lo que estamos citando es correcto. O sea, si decimos la revista Sea Dios Verás de 1989, página 75, usted pueda buscar esa publicación y confirmar que realmente no estamos mal representando a nadie, sino citando a las personas tal cual ellos han escrito o han hablado o enseñado sobre estos asuntos. Hoy entramos a nuestra lección número 7, el infierno según la doctrina de los testigos de Jehová. Lo que ha provocado un curso como este en el canal, como lo mencionaba, nos recuerda un poco al pasaje de Hechos, capítulo 17, versículo 6. Ese pasaje declara acerca de los primeros cristianos, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá.
Y es que estoy completamente convencido de que si no abandonamos la defensa y pasamos al ataque, nunca conquistaremos el mundo para Cristo. Aunque hemos tenido cierto grado de éxito en cuanto a crecimiento, si investigamos el asunto de manera sincera, pronto llegaremos a la conclusión de que no estamos trastornando el mundo como lo hizo la iglesia del primer siglo. Una de las principales razones por las que la iglesia primitiva trastornó al mundo fue debido a su militancia, su agresividad, su apelación y uso de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Se negaron a aceptar la visión de que el Evangelio era simplemente otro mensaje religioso, uno entre muchos. Estaban convencidos de que los hombres estaban perdidos y que el Evangelio y solo el Evangelio era el poder de Dios para salvar al hombre, como enseña Romanos 1:16 y Primera de Corintios 1:18. Por eso los encontramos yendo al medio de los doctores de la ley entre los judíos, como en Hechos capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 9. En medio de los doctores griegos de la filosofía, como en Hechos 17, a los samaritanos en Hechos capítulo 8, a los gentiles en Hechos capítulo 10 y capítulo 11, e incluso predicando a los que estaban en lugares solitarios, como allá en Hechos 8:26 en adelante. No se infiltraron, ni se disfrazaron, ni se mezclaron, ni se deslizaron, ni se colaron, sino que valiente, valerosa y audazmente y sin vergüenza entraron directamente en medio de ellos, proclamando que solo hay un Dios, solo una iglesia, que la salvación está solo en Cristo, el único Hijo de Dios, hablando de su calidad de unigénito Hijo de Dios, y lo predicaron como el Mesías crucificado, sepultado y resucitado, desafiándolos a refutarlos. Y hermanos, hasta que volvamos a ese tipo de predicación, entregándonos por completo al Maestro, siendo fieles a Cristo por encima de todo, nunca en nuestra vida veremos el Evangelio llevado a toda criatura, como es el propósito de nuestro Señor. Solo por el amor genuino y la profunda preocupación por las almas de los hombres, revelamos las diferencias entre las doctrinas de los hombres y las reveladas por el Espíritu Santo de Dios en las Sagradas Escrituras. Aquellos que nos acusarían de lo contrario, permítanme señalar rápidamente que precisamente el grupo que estamos estudiando, los testigos de Jehová, intentan hacer lo mismo, intentan refutar las objeciones que le presentan otros grupos religiosos e intentan aclarar a todos sus lectores lo que ellos consideran que son mentiras o falsas doctrinas en otros grupos o asociaciones. En la edición de 1946 del libro Sea Dios Veraz, ellos declaran públicamente su amor por todos los grupos religiosos, pero luego afirman: los principios falsos de todas las religiones son atacados por los testigos de Jehová, quienes exponen estas teorías perjudiciales y tradiciones de los hombres ante la verdad de la palabra de Dios. Luego agregan: exponer los errores religiosos y revelar las verdades bíblicas no perturba a la persona honesta que desea servir a Dios. Cierro comillas, hemos citado directamente de este libro Sea Dios Veraz. Es la edición de 1946, página 221. Por lo tanto, permítanme apresurarme a decir que el verdadero amor en el corazón de todo hijo de Dios exige dos cosas. Primero, predicar el Evangelio a toda criatura, como enseña Marcos 16:15 al 16, Primera de Corintios 1:21. Y número dos, defender ese poder de Dios para salvar cuando es atacado por diversos maestros del error, como enseña Primera de Juan 4:1, Primera de Pedro 3:15, Judas 3, Primera de Tesalonicenses 5:21 y Filipenses 1:15. Como dijo nuestro hermano J.K. Wallace, uno de los más destacados en el movimiento de restauración, los cristianos combativos son siervos amorosos. Cuando el corazón está debidamente motivado y está en juego la verdad, sobre todo la verdad de Dios, no hay necesidad de que nadie se moleste por la denuncia, la divulgación de lo que va en contra de la voluntad del Señor.
El tema que estamos por abordar es el infierno según la doctrina de los testigos de Jehová. Tratar completamente este tema en un espacio tan corto es imposible, sin embargo, algunos aspectos en su maniobra para eliminar la doctrina bíblica del infierno los vamos a señalar y los vamos a analizar. Creo que estas enumeraciones son indispensables para ayudarnos a comprender la visión que ellos tienen acerca del tema del infierno y también para hacer que su progresión de pensamiento sea lógica para nuestra comprensión. Pasemos entonces, amados, a el primer punto de esta noche. Ningún hombre tiene o posee un alma. Ningún hombre tiene o posee un alma. Y aquí ustedes automáticamente recordarán que sobre este tema tuvimos que hablar la semana pasada. Y la semana anterior a esa era el tema principal. Y es que miren cómo, a pesar de que pasamos a otras doctrinas, pues están correlacionadas por los conceptos que tienen sobre este punto. Y debido a que ha habido muchos comentarios, objeciones, argumentos en el canal de YouTube, voy a aprovechar para dar un muy breve repaso sobre este tema, tanto lo que ellos dicen como lo que enseña la Biblia, tomando en cuenta esos nuevos, no nuevos, esos otros argumentos que presentaron nuestros visitantes en, ya digo, los comentarios del canal. Cuando vamos a las fuentes, pero que tenemos que empezar desde que ellos comenzaron esta organización, cuando vamos a esas obras, pues el juez Rutherford en su libro titulado, sería en español, Riquezas, afirma que es una mentira. Y voy a hacer otra aclaración también. Voy hoy a mencionar los nombres de estos libros en español. No necesariamente porque existan en español. Algunos de estos libros no se han traducido al español, algunos se han descontinuado, sí se tradujeron, pero se han descontinuado y ya, aunque usted los busque físicamente o los pida, no los va a obtener. Pero estos libros existieron, algunos de ellos solo quedaron en inglés, entonces me toca a veces traducir porque pues no todos son bilingües ni yo soy bilingüe, ni todos somos bilingües para poder aprovechar cada uno de esos nombres. Así que haciendo también ese paréntesis, haré la traducción al español de todos los títulos de estos libros. Decía entonces que en su libro Riquezas, el juez Rutherford afirma que es una mentira decir que cuando el cuerpo muere, su alma sigue viviendo para siempre. De hecho, él dice que esto es no solo una mentira, dice que es la mentira de Satanás. Luego, en la siguiente página, afirma que una mentira necesita ser respaldada por otra mentira. ¿Y quiere saber usted cuál es esa otra mentira a la que se refería Rutherford? Bueno, es que el hombre tenga un alma inmortal. Él dice, Dios dice que cada hombre es un alma. Vamos a citar ahorita esta fuente, pero quería aquí para poder reubicarme adecuadamente para las lecturas. Ok, cito a Rutherford. Dios dice que cada hombre es un alma. Ningún hombre tiene o posee un alma. Esas son las palabras de J.F. Rutherford, uno de los primeros líderes de la organización, como ya lo hemos mencionado. Pero para respaldar estas afirmaciones aún más, citamos el libro La verdad que lleva a vida eterna, con derechos de autor de 1968 de la Watchtower Bible and Tract Society, que es la Sociedad de Tratados y Biblia, la Atalaya. Dice en esa cita que presentábamos, y vamos a pedir a nuestros hermanos que están listos para la lectura, que nos compartan qué dice esa edición sobre este tema, por favor. Va, hermano. Dado que el alma humana es el propio hombre, entonces no puede ser algo sombrío que simplemente habita en el cuerpo o que puede existir aparte de la persona. Sí, tu alma eres tú, realmente, con todas tus cualidades físicas y mentales. Cuando la persona muere, es el alma humana la que muere, la verdad que lleva a vida eterna. Gracias, hermano. En su libro, este es un libro que se descontinuó, para darles un ejemplo. Es un libro que se descontinuó y que lo reemplazó otro que ese sí está todavía publicándose entre los testigos de Jehová, que se llama
o sea, el actual se llama Razonemos a partir de las Escrituras. Pero antes de ese libro, que es como un manual para que los testigos de Jehová puedan responder a las objeciones de otros grupos, antes de ese había su predecesor, era un libro que en español se llamaría Asegúrese de todas las cosas, manténgase firme en lo que es bueno. Esta frase está tomada prácticamente del texto de Primera de Tesalonicenses 5:21. Examinadlo todo y retened lo bueno en las reales traducciones de la Escritura con las que contamos hoy en día. Ahora, nuevamente, se afirma nuevamente con estas palabras: el hombre mismo es un alma, el alma humana muere, no es inmortal. Y ahí estamos citando el mencionado libro, ¿verdad? Asegúrese de todas las cosas y como era, quédese con lo bueno, ya se me olvida el nombre. Asegúrese de todas las cosas, manténgase firme en lo que es bueno. Ahora, luego en la serie de lecciones escrita por el fundador de la organización, Charles Russell, leemos lo siguiente, por favor. Hablando del tema de la expiación, en la serie Estudios en las Escrituras, volumen 5, dice lo siguiente. Hermano Carlos. Ok, el cuerpo de un perro que nunca ha sido animado no sería un perro. Requiere primero la infusión de la chispa de la vida, el aliento de vida. Luego comienza la vida de perro. De acuerdo con el relato bíblico, cada perro es un alma, cada caballo es un alma, cada vaca es un alma, cada pájaro y cada pez son almas. Siguen explicando allí que el hombre es una combinación de dos cosas, a saber, el polvo del suelo y el aliento de vida. La combinación de estas dos cosas o elementos produce un alma o criatura viviente llamada hombre, como también llamada perro, llamada pez, llamada vaca, etcétera, ¿verdad? Y vemos, dice, que la afirmación de los religiosos de que el hombre tiene un alma inmortal y que por lo tanto difiere de la bestia, no es bíblica. Eso te lo dicen en esta misma serie de estudios de Charles Russell. Ahora, tenemos que reconocer definitivamente, aquí está la expresión y se toma de sea Dios veraz. Definitivamente debemos reconocer que un hombre que está estudiando de manera seria la Biblia, de manera amplia, utilizando todo el contexto bíblico, estudiando en cuanto a definición cada palabra y esa palabra en su contexto, esa palabra en cada pasaje, cada libro donde se menciona, pues sería un necio si negara que la palabra hebrea, y vamos a colocar aquí tanto la palabra hebrea como la palabra griega, que se traduce alma. Decía, sería un necio negar que la palabra, por ejemplo, hebrea, nefesh, se refiere a un ser que respira. Por supuesto que sí hay pasajes como Génesis 1:20, 1:21, 1:24, 1:30, que habla de estos seres con alma, ¿verdad? En Génesis 2:7 solo se menciona el cuerpo natural y físico de Adán, no el espiritual, y puede confirmarlo con 1 Corintios 15, 44 al 45. El alma es la vida biológica también. Podemos leer Éxodo 21:23, Mateo 2:20. Y era mortal, dicen pasajes como Números 23:10. Cuando este aliento, este principio animador, abandona el cuerpo de un alma viviente, tenemos entonces un alma muerta en esos contextos como el de Números 5:2 y Números 6:6. A todo esto y en este punto, probablemente mis hermanos aquí presentes en la escuela virtual pues estarán asustados diciendo: ¿y qué le pasó a este hombre? Supuestamente venía a explicarnos que esto no era así y nos está diciendo que sí es así y nos está diciendo que si no creemos así somos necios. Sin embargo, a pesar de que hay contextos y pasajes donde se podría explicar o se puede explicar de esa manera porque el contexto lo permite, restringir, que es lo que hacen los testigos de Jehová,
El significado de la palabra nefesh o de la palabra suche en griego es admitir que ignoran las escrituras como los saduceos y fariseos de los tiempos de Jesús. El significado de la palabra nefesh en hebreo o suche en griego se determina generalmente por el contexto. No es que veo la palabra y automáticamente digo es un alma que muere. Veo la palabra y digo es el alma de un perro, de un caballo, y es igual a la del hombre. No. De hecho, no hay duda de que la palabra alma se usa para referirse al principio animador de la vida, como cuando en Hechos 2:41 y 43 se habla de personas, pero el original dice almas cuando se está haciendo un conteo. Así también se habla de almas en Romanos 13:1, Primera de Pedro 3:20 en ese sentido. Pero lo que negamos rotundamente, y que quede aquí, pues que va a quedar grabado, es que esa sea la única forma en la que se usa la palabra. De hecho, observe lo siguiente. Si alma es simplemente la vida física y no tiene nada que ver con lo espiritual, y el alma muere, entonces mire el problema. Primero, la Biblia dice que Dios tiene un alma. Lea Hebreos 10:38, Mateo 2:18, Isaías 1:14, Levíticos 26:11 y el 30. Le pido que tome una foto, tome una captura, si está viendo desde el teléfono, para que pueda consultar estas citas porque sería otra vez extendernos mucho en el tiempo, leer cada una de ellas, pero las citamos con confianza sabiendo que afirman lo que estamos enseñando en este momento. Dado que Dios es espíritu, así lo dice Juan 4:24, Él no tendría un principio animador de vida física. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que alma y espíritu deben ser lo mismo y que se refiere a algo espiritual y no físico o no solamente físico. Número dos, el alma del hombre, la vida física puede morir, dice Génesis 37:21 y Números 31:19, pero su alma espiritual e inmortal no puede morir, porque Mateo 10:28, un pasaje que ya hemos citado en las dos clases anteriores, dice que no debemos temer a los que solo pueden matar el cuerpo, pero que debemos temer a aquel que puede destruir tanto el alma como el cuerpo, no son lo mismo, en el infierno. Número tres, el hombre posee un alma a pesar de que habíamos leído que Rutherford dice no posee un alma. Bueno, la Biblia dice que sí posee un alma. ¿A quién le creemos? Génesis 35:18, Salmo 103, verso 1, Apocalipsis 24 y Primero de Reyes, capítulo 17, versículo 21. Número cuatro, dos versículos que muestran sin lugar a dudas que el alma vive después de que cesa la vida corporal son el que ya citamos, Mateo 10:28, que dice que el cuerpo es una cosa y el alma es otra cosa, y Apocalipsis 6:9 al 10, que también lo tratamos en una lección anterior, viendo aquellas almas que clamaban ante la presencia del Señor por aquella justicia que se les había prometido. Ya no estaban en sus cuerpos, pero eran seres vivientes, eran personalidades que estaban con todas sus cualidades, con sus emociones, con su razón, recordaban lo que había pasado en la tierra y ahí no estaban en sus cuerpos. Entonces el alma, el espíritu es algo diferente del cuerpo. Cinco, la Biblia afirma que tenemos un hombre exterior y un hombre interior en 2 de Corintios 4:16, así que hay una distinción allí. Número 6, otros versículos que podríamos citar también son Primera de Pedro 1:9, Lucas 21:19, Mateo 26:41 y comparar Hebreos 10:39 con Primera de Corintios 5:5. Además, se podrían citar diversas acciones, emociones, sentimientos que tiene el alma, como se mencionan en Génesis 34:8, Ezequiel 18:20, Hechos 2:43, Salmo 57:1, Job 14:22, Segundo de Reyes 4:27, Salmos 43, verso 5 y 42, verso 6, entre muchos otros que, como menciono, podríamos también citar. Pero avancemos. Vamos a nuestro punto número 2. El espíritu del hombre, dicen ellos,
es sustentado, note las comillas, por la respiración. El espíritu del hombre se sustenta de su respiración. En la edición de 1965 del libro mencionado, ya fuera de impresión, asegúrese de todas las cosas, manténganse firme en lo que es bueno. Encuentro la siguiente afirmación. Dice estos señores aquí, fuerza vital activa en las criaturas terrenales sustentada por la respiración. Aquí está definiendo obviamente la palabra alma. Según su punto de vista, esto se refiere al alma o el espíritu del hombre como aquello que no puede sufrir tormento. En esta sección del libro mencionado anteriormente, enumeran varias referencias para respaldar su dogma, como son, y vamos a ver algunas aquí también, no todas, Génesis 7:22 y Job 27:3-4, rogando a nuestros hermanos que por favor nos compartan estas dos lecturas. Génesis 7:22 y Job 27:3-4, por favor. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Génesis 7:22. Que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hábito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Correcto. Note por qué les interesan estos pasajes, porque habla del aliento de espíritu de vida en sus narices. Entonces dice, ¿vio? El espíritu es eso que se sustenta de nuestros cuerpos a través de la respiración. ¿Y dónde más lo podemos confirmar? Dice en Job 27:3-4, donde dice el hálito de Dios en mis narices, que también hálito está haciendo una referencia a la respiración. Entonces, parece que se estuvieran respaldando bien con estos pasajes. También se puede leer Eclesiastés 3:19, Eclesiastés 12:7, Génesis 6:17, el Salmo 104, verso 30, entre muchos otros. Mire que cito todos esos pasajes para que también los busque, verifique, porque no tenemos temor de que usted pueda ver toda la evidencia que ellos presentan. Sin embargo, no hay nada en estos versículos que respalde la idea de una fuerza vital sustentada por la respiración. Además, la palabra espíritu, que en griego es neuma, tiene más de un significado, como se puede ver en los pasajes que tenemos en pantalla. Juan 3:8, segunda de Tesalonicenses 2:8 y Mateo capítulo 4, versículo 1. En el primero, la palabra neuma se traduce viento en la primera expresión y espíritu en la última, pero en griego es la misma, neuma. En el segundo pasaje tenemos en el primer término, dice neuma, espíritu de su boca. Pero note el paralelismo. Aquí el apóstol Pablo escribe como escribían los hebreos, diciendo una frase y luego diciendo otra que es paralela a esa. Dice que el Señor matará al inicuo con el espíritu de su boca. Y cualquiera puede decir, bueno, es con el Espíritu Santo, pero luego dice que lo destruirá con el resplandor de su venida. Entonces, o va a soplar para destruirlo o solo de presentarse lo va a destruir, porque no son la misma acción. Bueno, es que no está hablando literalmente, pero note que allí se usa neuma, no necesariamente para referirse al Espíritu Santo. De hecho, Espíritu aparece en minúscula porque así los traductores lo entendieron dentro del contexto. También tenemos Mateo 4:1. Allí también se usa neuma, que en el primer pasaje era viento, que en el segundo pasaje está hablando del poder de Dios, pero ahora en el tercero sí está hablando de la persona del Espíritu Santo, una persona divina. Entonces dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Ahí no es un viento que lo llevó al desierto, allí no es simplemente un acto de poder, ahí hay una persona dirigiendo ese ministerio o esa dirección en el ministerio de Jesús. Bien, espíritu se utiliza también para referirse a la parte invisible del hombre, es decir, que no es algo inanimado, porque
dice la Escritura que conoce, como en 1 Corintios 2:11. Es la parte del hombre que será salva en el día del Señor Jesús. Allá Pablo lo mencionó en 1 Corintios 5:5. Dice, bueno, que se destruye la carne, pero que el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Qué iba a ser salvo? ¿La sangre? ¿Iba a ser salvo el cuerpo? ¿O iba a ser salvo la parte espiritual, que es lo que Dios busca en todo ser humano? También 1 Timoteo 6:16 nos dice que Dios, solo Dios, es la fuente de la inmortalidad. Nos dice que su espíritu es eterno en Hebreos 9:14, al igual que el del hombre, como lo enseña en Juan 11:25 al 26, que aun cuando muramos físicamente, viviremos. El hombre fue creado a imagen de Dios, dice Génesis 1:26, y esto debe referirse a su espíritu, ya que Juan 4:24 nos dice, repito, que Dios es espíritu. Y además, si vamos a Zacarías capítulo 12, versículo 1, nos dice que el espíritu del hombre fue formado dentro del hombre por el Señor. Note que allí se está haciendo una distinción entre el cuerpo y aquello que le aporta Dios, que es el espíritu, el alma, la parte espiritual, la parte que lleva la imagen de Dios. De todas maneras, considere por favor lo siguiente. Primero, ¿qué es espíritu? Bueno, dice Hebreos 12:9 que Dios es el Padre de los espíritus. ¿Engendrará Dios? ¿Estará engendrando Dios hombres físicos? O sea, ¿está Dios tomando del polvo de la tierra y formando a cada hombre, a usted y a mí, que existe ahora sobre la tierra y todos los miles de millones que ha existido y seguirán existiendo? ¿Dios a todos los forma del polvo? No. Pero dice aquí que Él es el Padre de los espíritus. Si espíritu es algo material, estamos diciendo que Dios sigue creando infinitamente seres humanos. Número 2, dice la palabra que el espíritu debe regresar a Dios que lo dio. Pero ¿cómo va a regresar? Si nos dicen nuestros amigos testigos de Jehová que en el momento que muere la persona, pues prácticamente desaparece o es aniquilada o desaparecida. Por eso la ilustración de la portada, que prácticamente pues hace una alusión a una película que no voy a mencionar, no le voy a hacer la publicidad gratuita, pero en esa película dice que alguien hizo un chasquido de dedos con una manopla que tenía unas piedras que controlan el universo y pues la gente desapareció, ya. Simplemente se esfumaron de la existencia. Bueno, un concepto así es el que pueden tener nuestros amigos testigos, pero si eso es así, que cuando la persona muere, Dios lo desaparece o lo aniquila por completo, ¿cómo dice que debe regresar a Dios el Espíritu? Eclesiastés 12:7. 3. Se utiliza la palabra espíritu para designar el hombre interior en pasajes como Lucas 23:46, Hechos 7:59 y Hebreos 12:22. Recibe mi espíritu, dijo en uno de estos pasajes Esteban. ¿Qué le estaba pidiendo Esteban al Señor que recibiera? ¿Su cuerpo? ¿Su sangre? ¿Su vida igual a la de un caballo, de un perro? ¿Le estaba pidiendo eso? Increíble. Número 4, se dice que Dios es Dios de los vivos. Es Dios de los vivos. Y Jesús acababa de mencionar a Abraham, Isaac y Jacob. Por lo tanto, aunque sus cuerpos físicamente habían desaparecido de la tierra, aún estaban vivos. Lea Mateo 22:23 al 32. Quinto, una persona puede vivir separada del cuerpo, como enseña Pablo en 2 Corintios 5:6 al 8. Dice, yo ahora mismo estoy aquí en el cuerpo y presente a ustedes, pero si me ausentara del cuerpo, estaría presente al Señor. ¿Pero cómo? Si solamente existe el cuerpo, si solamente existe esto material, ¿cómo puedo estar ausente de esto y estar presente al Señor? No, no estaría presente al Señor. Pablo tendría que decir, y si me ausento del cuerpo, quedo aniquilado. O si me ausento del cuerpo, quedo desaparecido. Quedo no existente, como decían las citas que vimos previamente. Sexto, su idea haría absurdos versículos como Mateo 26:41 y Hechos 7:59, otra vez, donde tanto Jesús como Esteban dicen al Señor, recibe mi espíritu. ¿Qué le está pidiendo? Que reciba su cuerpo, que reciba su sangre. Decía una persona, ya lo mencioné, ¿no?
en los comentarios que los testigos han actualizado su definición de alma o espíritu. Bueno, en esa nueva definición seguramente aún no están de acuerdo con la escritura y sería bueno preguntarles qué iba a recibir el padre de su hijo, en el caso de la cruz, y qué iba a recibir Jesús de Esteban cuando se lo pidió allá en Hechos 7:59. Y número 7, el cuerpo de Dorcas, de nuestra hermana Dorcas, estaba presente allí. Todos estaban viendo el cuerpo de Dorcas y estaban llorando a Dorcas, pero ella no estaba presente. Eso lo dijo el apóstol Pedro. Puede leer Hechos 9:36 en adelante. Y esto nos lleva a nuestro siguiente punto. Muerte significa existencia inconsciente. Note las comillas, eso lo dicen ellos. Muerte significa existencia inconsciente. Los testigos de Jehová niegan cualquier existencia consciente del alma después de la muerte. Por lo tanto, no puedo describir su posición como aquella postura filosófica, que no sé si usted la conoce, que se llamó psicopaniquismo. El psicopaniquismo se refiere a la doctrina teológica de que el alma se duerme en la muerte y no se despierta hasta la resurrección del cuerpo. La palabra proviene del griego y significa literalmente pasar toda la noche despierto. Algunos teólogos como Lutero y filósofos como Forni estaban inclinados a defender esta doctrina. Pero no puedo decir que los testigos crean en el psicopaniquismo porque este sí habla de una existencia del alma como separada del cuerpo, solo que duerme hasta la resurrección. Esto no concuerda con los testigos porque para ellos no hay un alma que duerma después de la muerte. La idea es más bien la extinción del alma, ya que ninguna alma sobrevive para ellos después de la muerte. Entonces, cuando el hombre muere, se vuelve para ellos literalmente inexistente. Para citar allí, estoy citando el libro Los Cuatro Cultos Mayores de Anthony Hoekema, que había entrevistado a testigos de Jehová y que ha hecho también una amplia bibliografía de todas sus obras y dice, este es el concepto de ellos. Es completamente inexistente aquel que muere. La muerte, dicen ellos, es un periodo de absoluta no existencia, citando a Charles Russell en su serie Estudios en las Escrituras. En el capítulo 5 de La verdad que lleva a vida eterna, una publicación que sí se continúa hasta hoy, en un artículo titulado ¿Dónde están los muertos?, encontramos esta afirmación. Por favor, los hermanos que nos están compartiendo las lecturas. En pocas palabras, la muerte es lo opuesto a la vida. ¿Dónde estaba Adán antes de que Dios lo formara del polvo y le diera vida? Bueno, simplemente no existía. En su muerte, Adán regresó al mismo estado inerte y sin conciencia. La Biblia enseña claramente que los muertos están inconscientes y sin vida en la tumba. Gracias, hermano. Bueno, pueden decir y creer eso, pero bueno, el papel lo aguanta todo. Porque según la Biblia, básicamente uno puede estar muerto, pero no aniquilado o no existente. Por favor, observe lo siguiente. Primero, Génesis 2:17 dice, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Número 2, Mateo 8:22. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Número 3, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Lucas 15:32. 4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. Romanos 7:4. 5, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Gálatas 2:19. 6, pero la que se entrega a los placeres, viviendo está muerta. Primera de Timoteo 5:6.
Y 7, Samuel no dejó de existir cuando murió. Lea 1 de Samuel capítulo 28. Moisés y Elías, mucho después de su muerte, volvieron y hablaron con Jesús, allá en Mateo capítulo 17, versículo 3. Lázaro y el hombre rico no dejaron de existir después de la muerte, según Lucas 16, 19 al 31. Esto también es cierto para aquellos que fueron muertos por la palabra de Dios, pues murieron en la tierra, pero dice la Escritura que aún seguían vivos y reclamando justicia. Entonces, todos estos textos nos dicen que estar muerto no es estar aniquilado ni estar no existente. Nada que ver con eso. Así que eso de que la Biblia enseña claramente esa idea no es cierto. Pasemos a nuestro siguiente punto. Según ellos, Seol y Hades, que son los lugares donde están los espíritus de los muertos, para los que creemos en lo que dice la Escritura, ellos dicen que no, que Seol y Hades significan tumba y nada más. Acompañando la enseñanza de la no existencia después de la muerte, siempre está la falsa enseñanza de que el Hades es la tumba de la humanidad. Ellos dicen que la palabra hebrea Sheol y la palabra griega Hades significan tumba y nada más. Se esfuerzan mucho por mostrar que estas palabras no designan un tormento eterno, debido a que a veces estas palabras se han traducido como infierno o hell en inglés. Buscan establecer que no hay un castigo eterno. Así que voy a citar algunas versiones en inglés, obviamente, voy a decir las cosas en español, pero necesito que entienda que tengo que citar esas versiones porque es en esas versiones donde en lugar de traducir Hades, se tradujo infierno, donde en lugar de traducir Seol, se tradujo infierno en muchos textos, sino en casi todos. Entonces, simplemente dicen que la tumba es el receptáculo del cuerpo en donde éste regresa al polvo, como es el decreto de Dios. Este es el significado que le dan en el libro ya citado. Asegúrese de todas las cosas, manténgase firme en lo que es bueno, y vamos a leer lo que dicen al respecto, por favor. Citando La verdad que lleva a vida eterna, página 41. ¿Qué nos dice? En las escrituras hebreas, la palabra infierno se traduce de la palabra Sheol. La versión King James de la Biblia la traduce 31 veces como infierno, 31 veces como tumba y 3 veces como fosa. La versión católica de la Biblia, Douay traduce, Seol como infierno 63 veces, fosa una vez y muerte una vez. En las escrituras griegas cristianas, la palabra infierno a veces se traduce de las palabras griegas Hades, de la palabra griega Hades. Correcto. Bien, así dice su publicación, La verdad que lleva a vida eterna. Ahora, cuando consultamos las autoridades en definición griego, del griego del Nuevo Testamento, encontramos, por ejemplo, al reconocidísimo W. E. Vine, y él dice, se ha traducido desafortunadamente como infierno. Por ejemplo, cita Salmo 16:10 y tumba en Génesis 37:35. Pero él, que es una autoridad en definición de palabras griegas, dice, nunca, note, nunca denota la tumba, ni es la región permanente de los perdidos. O sea, ni es el infierno donde estarán para siempre los perdidos, ni es la tumba donde estarán por un tiempo los restos de la persona. Continúa diciendo él que más bien se define como el estado invisible tanto de los muertos justos como de los impíos. Y cita Lucas 23:43, Hechos 2:31, Lucas 16:19 al 31. La mejor descripción de Hades se encuentra precisamente en ese capítulo de Lucas 16, un lugar para los justos separado por un abismo del lugar donde están los impíos. Ahora, no solamente consultamos a Vine, sino que también en inglés consultamos al lexicógrafo Joseph Henry Taylor, que si Vine tiene el renombre que tiene entre nosotros, pues Joseph Taylor muchísimo más en los de habla inglesa.
Y Taller dice que el Hades es el recipiente común de los espíritus desencarnados. Así que él está claro en que el cuerpo sí va a la tumba, pero que hay una parte de la existencia humana que va a ese lugar llamado Hades o Seol. Sheol es el equivalente en el Antiguo Testamento de Hades. Así que, por favor, observe lo siguiente. En el prefacio de la versión revisada en inglés de 1885 se afirma: la palabra Sheol, que significa la morada de los espíritus difuntos y corresponde al griego Hades, se traduce de diversas formas en la versión autorizada como, como tumba. Recuerde, estoy traduciendo, pero esto es versiones en inglés. Fosa e infierno. Pero con la nota marginal que dice término hebreo, Sheol, para indicar que no significa el lugar de la sepultura. Dos, entonces, estas dos palabras que los traductores de la versión en inglés, King James, tradujeron como infierno, no significan la tumba. Se refieren a la región invisible donde los espíritus difuntos son recibidos. Los lexicógrafos griegos que están de acuerdo con esto incluyen a los grandes exponentes de ese campo, como son Joseph Henry Taylor, A.T. Robertson, Vincent y West. Número 3. Para ayudar a responder sus argumentos sobre versículos como el Salmo 16, verso 10, Hechos 2, 27 al 31, Eclesiastés 9, 10 y otros, pues solo hay que recordar lo que dice Eclesiastés 12, 7 y la Biblia no se contradice. ¿Y qué dice Eclesiastés 12, 7? El cuerpo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. No son lo mismo. 4. Si el infierno solo significa la tumba, entonces solo los impíos irán a la tumba, por lo que dice Salmo 9, 17. Vamos a ese Salmo 9, 17. Yo creo que no está en la presentación, correcto. Así que lo buscamos aparte. El Salmo 9, 17 dice: los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Así que por eso el argumento. Si el infierno solo significa la tumba, Seol o Hades, entonces Salmo 9:17 estaría diciendo que solo los malos irán a la tumba. Pero entonces, ¿dónde van a ser enterrados los justos? Hay que echarlos al mar. Número 5. Si el Hades significa la tumba, los niños que reciben una educación correcta no podrán ser sepultados en caso que mueran. Y de esto podemos leer en el libro de Proverbios. Vamos a tener que buscarlo aquí afuera también. Proverbios 23, versos 13 y 14. Proverbios 23, versos 13 y 14, que dice: no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Mire, si es un muchacho que está educado de manera correcta, dice, lo librarás del Seol. Pero si el Seol es la tumba, estamos diciendo que nunca va a morir ese muchacho. ¿Hay algún muchacho bien enseñado que nunca vaya a morir? Porque mis padres me enseñaron bien. Eso sería una muy bonita promesa para mí. Número 6. Cuando Jesús resucitó a Lázaro de entre los muertos, ¿de dónde vino Lázaro? La respuesta nuevamente está en Eclesiastés 12:7. El espíritu había ido a Dios y el cuerpo era el que estaba aún en la tumba. Número 7. Son muchos los versículos difíciles de explicar para ellos si Sheol y Hades significan tumba. No los vamos a ver, pero allí está la cita. Las citas, perdón, aquí están en la segunda diapositiva para que otra vez pueda tomar fotos, pueda tomar captura y lo pueda revisar luego con calma. Isaías 14:9, Ezequiel 32:27, Salmo 6, verso 5, primero de Samuel 20, capítulo 28, Mateo 17, 3 al 4 y Apocalipsis 6, 9 al 11, entre otros. Si Seol y Hades significan tumba, todos estos pasajes no tienen sentido. Léalos y en vez de leer Seol
o Hades, lea tumba para que usted vea el absurdo. No puede ser. Bien, pasemos a nuestro siguiente punto. Su uso del término Gehenna, que se lo va a escuchar mucho. Si usted no ha estudiado con ellos, cuando estudio con ellos no dicen infierno, ellos dicen Gehenna, que es un término que vamos a definir a continuación. Los testigos de Jehová son rápidos en señalar que la palabra griega Gehenna es una transliteración del hebreo que era Ge-Inom y que significa literalmente el valle de Inom. Allí en la ilustración que ven arriba, pues lamentablemente el marco no captó toda la imagen, pero esa es una parte que está fuera de los muros de Jerusalén o estaba fuera de los muros de Jerusalén y que se había convertido como en un vertedero, pero allí también hacían abominaciones idolátricas y allá también lanzaban cuerpos de bebés en estos sacrificios, etcétera. Entonces, hablar del Gehenna era hablar de algo terrible para el hebreo, para el judío. Entonces, cuando ellos hacen referencia a la existencia de ese lugar, cuando hacen referencia a que había el Gehenna con todas esas características, tienen razón. Es cierto que existía ese lugar. Podemos leer de él en Segundo de Reyes 16:3, 1:6, 13:10 y Segundo de Crónicas 28:3 y 33:6. Los digo a veces un poco rápido porque el tiempo ya nos quedan 8 minutos para finalizar la lección, pero usted puede igual en el video, puede retroceder y anotar para buscar con calma. Pero, aunque sí existía ese lugar, están muy equivocados cuando dicen que Gehenna alude a un basurero y a una incineradora fuera de Jerusalén, porque más bien dice la escritura que simboliza la segunda muerte, dado el término, ¿no? Y dado que ellos enseñan que la tumba es el fin y que Jesús habla de un infierno de fuego, ellos deben hacer algo al respecto. En su libro, Sea Dios Veraz, hablan del Gehenna como destrucción y extinción eterna. Además dicen que Gehenna significa una condición de muerte, y cito literalmente, una condición de muerte de la cual no habrá resurrección. Vamos a leer las palabras de ellos, por favor, en su libro La verdad que lleva a vida eterna, página 44. Por favor. Cuando Jesús dijo que las personas serían arrojadas a Gehenna por sus malos hechos, ¿qué quiso decir? No que serían atormentados para siempre. Jesús usó este valle de fuego y azufre como un símbolo apropiado de destrucción eterna. Dejemos que el estudiante serio de la Biblia examine los pasajes donde el maestro usó la palabra Gehenna. 12 veces fue usada por el Espíritu Santo y 11 directamente por Jesús. Doy las citas también, Mateo 5:22 y el 29 al 30, 10:28, 18:9, 23:15 y el 33. También en Marcos 9:43 al 47, Lucas 12:5 y Santiago 3:6. Si alguien estudia esto detenidamente, encontrará que Jesús dio a la palabra un sentido espiritual y no el de un basurero físico, literal, allá fuera de Jerusalén. Ciertamente no quiso decir que los hombres serían arrojados literalmente al valle de Hinnom. De hecho, observe por favor lo siguiente. Primero, Jesús habló de algo más que la muerte en Lucas 12:5, así que no era simplemente que alguien iba a morir, iban a tomar el cadáver y lo iban a tirar al valle de Hinnom. Número 2, Jesús habló de la capacidad que tiene Dios para destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Si se tratara del valle de Hinnom, sería suficiente tirar el cuerpo y destruir el cuerpo. Pero aquí Jesús hablaba, en Mateo 10:28 me refiero, a que Dios tenía un poder diferente al de cualquier otro para encargarse de esa otra parte que no es igual al cuerpo. 3, los hombres pueden matar y eso es todo lo que pueden hacer, pero Dios puede ir más allá y destruir en el infierno después de la muerte. 4, esto hace que la enseñanza de los testigos sea incorrecta cuando dicen que la muerte es el castigo más grande o más alto conocido, que ningún castigo podría ser mayor.
5. Gehenna se refiere a un lugar de castigo, no a un basurero. Se refiere a un lugar de castigo eterno. Lea Mateo 25:46. Sexto, vamos a hacerle una pregunta a nuestros amigos testigos de Jehová y también a aquellos que son afines a ellos. Si el infierno no es más que la muerte, ¿por qué temer a Dios más que al hombre? ¿Qué puede hacer Dios que el hombre no pueda hacer si el infierno simplemente es la muerte? Número 7. ¿Por qué Hebreos 10:29 habla de un mayor castigo que la muerte cuando compara los que pisotean al Hijo de Dios y hacen afrenta al Espíritu Santo con aquellos que violaban la ley de Moisés en la antigüedad? Si es la muerte, entonces no es mayor castigo, es igual castigo. Pero la Biblia dice que hay un mayor castigo. Y 8, dado que admiten que Gehenna simboliza la segunda muerte, todo lo que necesitamos demostrar para la segunda muerte son versículos como Apocalipsis 21:8, 20:10, 14:10 al 11, y estos afirman claramente que la segunda muerte es fuego y azufre. Por favor, les remito a nuestro curso, La revelación de Jesucristo al apóstol Juan, es decir, un estudio sobre el Apocalipsis que está en las listas de este canal. Pasemos a nuestro siguiente punto. El fuego es simbólico. En referencia a la segunda muerte y la descripción de esta como fuego y azufre, ellos afirman que simplemente es un tormento simbólico, no un tormento eterno en el fuego. El tormento con fuego también es simbólico, vuelven a repetir. También dicen que el lago de fuego es un símbolo porque la muerte y el Hades son arrojados en él, según Apocalipsis 20:14 y 21:8. Ahora, si realmente simboliza algo, ese algo es el castigo eterno. Observe cuidadosamente el pasaje de Apocalipsis capítulo 14, versículo 11, que tampoco lo tenemos en pantalla, pero lo vamos a leer. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Habla de el humo que sube por los siglos de los siglos. Y luego pregúntese si eso proviene de su tormento. Otro pensamiento es que incluso si el fuego es simbólico, el tormento no lo es. ¿Por qué usar las palabras por los siglos de los siglos si, como enseñan los testigos, la muerte significa aniquilación y es un acto instantáneo? Además, aunque la muerte y el Hades sean figuras, eso no significa necesariamente que el fuego infernal lo sea. El pasaje dice claramente, si alguno no fue hallado inscrito en el libro de la vida, fue arrojado al lago de fuego. ¿Quién fue arrojado? El que no fue inscrito en el libro de la vida. No es literal el libro de la vida, no es literal el que no está inscrito en él. Está hablando de cosas literales en el sentido de cosas reales y no de un castigo imaginario. Pero hablando de castigo imaginario, pasamos brevemente a ese punto. El fuego simbólico, vamos a ver aquí. Castigo eterno. Los testigos de Jehová afirman que la palabra eterno o a veces perpetuo, cuando se usa en relación con el castigo, significa que es eterno, como les explicaba la semana pasada, en el sentido de que lo aniquilé y ya no vuelve a aparecer. Entonces, por eso es eterno, porque lo aniquilé y no tiene forma en ese sentido de volver, no se va a repetir. Y vamos a ver lo que dicen sobre eso. Lectores, por favor. La doctrina del tormento eterno en el infierno es otra de las maliciosas mentiras de Satanás, que solo son enseñadas por los religiosos, y el propósito de esta mentira del diablo es apartar a las personas de Dios. El infierno significa la condición de muerte, no un lugar de tortura. Cuando un hombre prefiere continuar en la maldad, Dios misericordiosamente lo hace dormir en la muerte y ese hombre nunca despierta nuevamente. La simple verdad del asunto es que cuando una persona muere, está muerta, no inconsciente y no sabe nada. Es absurdo suponer que Dios perpetuaría la existencia de Adán para siempre en tormento por cualquier tipo de pecado que pueda cometer.
pero especialmente por la ofensa relativamente pequeña de comer el fruto prohibido. Quédese allí, hermano, no se me vaya. En referencia a la idea del castigo eterno, Rutherford dijo lo siguiente. Es razonable pensar que Dios le da a esa criatura un cuerpo de amianto para que pueda arder eternamente. Si el infierno es un lugar de tormento eterno y si el diablo es el jefe de los bomberos, ¿quién mantendrá el fuego cuando el diablo sea destruido? Estas dos citas se dan solo para mostrar sus intentos deliberados de influir en las mentes de aquellos que son indoctos e inconstantes. En Mateo 25, 46, Jesús dijo, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Muy importante, note el castigo y no los resultados es lo que es eterno. No dice, e irán estos al castigo que tendrá consecuencias eternas, que sí, pero dice que el castigo mismo es eterno. La palabra griega para eterno es la palabra aionion, y esta es la misma palabra que el Señor utiliza para describir la vida eterna, la vida que van a disfrutar aquellos que sean fieles al Señor. La misma palabra que se usa para describir el gozo, el reposo de los santos, describe también el castigo de los impíos, y esto lo hace muy interesante para definir. Si alguien sostiene que el castigo no va a ser permanentemente, es decir, eterno, entonces tendría, para ser coherente, que defender que la vida de los justos tampoco va a ser permanentemente o eterna, porque lo que se dice de uno se dice del otro con el mismo término griego, aionion. Esto ciertamente está en armonía con lo que leímos de Apocalipsis 14:11, que afirma que los impíos son castigados ¿cuánto tiempo? Por los siglos de los siglos. Además, en Apocalipsis 14, 10 y 11, se dice que no tienen reposo ni de día ni de noche. Por lo tanto, ya para ir concluyendo, observe lo siguiente. Primero, es bueno que comprendan el significado de la palabra destruir, como en Mateo 10:28, ya que aparentemente piensan que solo puede significar aniquilación o extinción. Tienen que revisar bien los léxicos griegos, porque el griego apolumi denota también ruina, pérdida, no del ser, sino del bienestar. Aparece 85 veces y significa en varios contextos destruir, perecer o perder. Número 2. La palabra destrucción en segunda de Tesalonicenses 1:9 proviene del griego oietros y según Joseph Henry Thayer, el experto en griego, significa la pérdida de una vida de bienaventuranza después de la muerte, miseria futura. Número 3. Aunque ellos traducen colasis como corte, ellos dicen lo cortó para decir que lo aniquiló, lo extinguió, lo desapareció. Yo no conozco ninguna traducción autorizada, ni léxico griego que respalde esa traducción. Thayer dice que colasis significa castigo. Arndt y Gingrich afirman, otros expertos en griego, que significa sufrir castigo, tormento continuo, daño. Y como segundo significado dicen que es retribución divina, castigo. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que cuando leen los testigos Mateo 25, 46, les resulta problemático, por lo tanto han tenido que cambiar el significado de las palabras. Cuarto, es a partir del término basanizo, utilizado en Apocalipsis 20:10, que tenemos la palabra atormentado. Y según el léxico de Thayer, significa atormentar con dolores graves. Otros dicen que significa atormentar o afligir, someter a tortura. Evidentemente, el castigo de Mateo 25:46 significa lo mismo que atormentados en Apocalipsis 20:10. En conclusión, necesitamos analizar la progresión de ideas en la enseñanza de los testigos de Jehová. Sería fácil creer lo que ellos creen acerca del ser humano para quizá aliviar sus conciencias. Si el hombre no tiene un alma interior, entonces la posibilidad de sufrir tormento en el infierno por su desobediencia a Dios se reduce en gran medida. Me parece que gran parte de su problema surge de la mala traducción de las palabras Sheol y Hades por parte de los traductores
En primer lugar, no los traductores, ellos, los que tienen ellos, sino los traductores de la famosa versión en inglés King James. De hecho, aproximadamente la mitad del capítulo que trata sobre el infierno en su libro Sea Dios Veraz se basa en la mala traducción de esas palabras y su mal entendido del verdadero mensaje que conllevan. Parece que una buena manera de resolver este problema sería usar en inglés la versión American Standard. Una comprensión correcta de las palabras utilizadas les ayudaría mucho a entender la doctrina, y no me refiero solo a las palabras Sheol y Hades. Nuestro Dios es fuego consumidor, dice Hebreos 10, 12, 29, un Dios implacable. El amor divino se ve limitado por la voluntad libre y perversa del hombre. El amor de Dios le impone la obligación de castigar la transgresión, un hecho que se ve en toda la palabra de Dios. Para comprobar esto, podemos mirar a aquellos que vivieron en los tiempos de Noé y podemos ver a aquellos que vivieron en Sodoma y Gomorra y aquellas ciudades perversas. No conozco ningún otro grupo de la tierra que enseñe una herejía tan condenable como los testigos de Jehová. Con todo mi ser, amo su alma, pero detesto la enseñanza que sigue causando tanto caos entre las personas en el mundo. Elogio mucho su celo, pero ¿de qué sirve el celo si no tiene conocimiento? Dice Dios en Romanos 10, 1 al 2 a través del apóstol Pablo. Si a usted le enseñaron que no tiene alma, que el espíritu es simplemente una fuerza activa vital que es sustentada por la respiración, que la muerte es una existencia o una no existencia o una existencia inconsciente, que el infierno es simplemente la tumba, que el Gehenna no es más que un basurero y que el fuego del que habla Jesús es simbólico, entonces, ¿por qué se preocuparía por un castigo eterno? ¿Cuál sería su utilidad? Esa es la enseñanza de los testigos de Jehová en relación con el castigo, con el castigo eterno. Que el Dios Todopoderoso nos siga bendiciendo ricamente.